es, diría, es bienvenida, despedida, espero que hayan aprendido algo de este curso de ginecología. Y vamos a cerrar con esta patología que pareciera ser que los cánceres que más se pueden prevenir son los cánceres que causan mucho más mortalidad, como el cáncer cervicuterino y el cáncer. Entonces, vamos a hablar un poquito pues de este cáncer, dando como objetivo que aprendan el proceso diagnóstico. Más que nada, recuerden que los procesos terapéuticos a veces en atención primaria, muchos de estos no se llevan a cabo, entonces es a aprender a diagnosticar, referir al tiempo, tener noción de lo que se debe de hacer, pero muchos de los procesos que son en este caso quirúrgicos, pues depende del cirujano oncólogo o depende del cirujano, pero en el caso de gineco, obstetra o oncólogo también, que depende de esa parte. Entonces, hablar de este concepto, ya ustedes me imagino que ya revisaron parte de los procesos benignos que se llevan a cabo dentro de la glándula mamaria, y después de esos procesos que se desaceleran y se aceleran en el proceso benigno, muchos de esos van a pasar a ser parte de este crecimiento anormal y desordenado de esas células, principalmente de los ductos, o a veces de los lobulillos, pero mucho más frecuente de los conductos mamarios, que tiene pues esa capacidad de diseminarse principalmente por esa vía linfática. Entonces, esto lo convierte en uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial. Junto con el cáncer cervicuterino, digo, son los dos principales cánceres. Iban ya de la par. Anteriormente, en algunos países era el cáncer cervicuterino, el cáncer más frecuente en la mujer. Actualmente hay lugares donde el cáncer de mama es el cáncer. En México todavía sigue siendo la segunda causa de muerte y además sigue siendo todavía el segundo cáncer más frecuente. Aquí el detalle, en donde dice en México, en mujeres mayores de 25 años, el proceso degenerativo y el proceso de envejecimiento en todos nosotros llega a partir de los 25. Y dentro de este concepto de desarrollo, la edad promedio en la que se presenta el cáncer en México es entre los 50 y los 65 años. Pero todo ese proceso después de los 25 hay que estar vigilando con las características que vamos a ver pues a nuestros pacientes. Pero se refiere y se dice, según en salud y también algunas epidemiológicos, que se diagnostican más o menos 50 casos diarios. Si multiplicáramos 50 casos diarios por los 365 días del año, nos daría una cifra como de 18,000 y tantos casos de positivos a cáncer de mama. Pero como lo que trabaja todos los días, de repente trabaja semanas ahí, 10, pues se llega más o menos a unos 10,000 casos nuevos de casos en el año, haciendo esa revisión periódica de las autoexploraciones y las exploraciones mamarias. Desafortunadamente también, pues, le decía, se hace mucho,
pero también se deja de hacer muchas cosas. Nada más pues para recordar, a veces nos complicamos el asunto, pero no es tan sencillo. Cuando el crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria empieza, puede que empieza con esa telarca o ese crecimiento mamario, empiezan a desarrollarse en ese proceso de crecimiento los asenos o los procesos glandulares. Y esos procesos glandulares llevan conductos glandulares hacia la glándula del mesófilo, hacia los conductos galactóforos, y todos se confluyen para producir ese confluencia a nivel del mesón, todos llegan allí. Entonces empiezan a formarse principalmente en el cuadrante superior externo, pero tenemos más o menos entre 16 y 18 procesos de grupos de acidos, principalmente. Y claro, y le va a dar forma el tejido adiposo y el sostenimiento de los ligamentos que va a tener para el sostenimiento de la glándula mamaria. Todo sujeto sobre el músculo pectoral, que es el que va a estar ahí debajo. Cuando se empiezan a meter ahí prótesis, ya viene el proceso de deformación, pero ya eso es deseo y vanidad. Espero que no se haga. Entonces, vamos a ver, pues, si les decía, cuando les decía la autoexploración mamaria, que dividir la glándula mamaria en 4 cuadrantes. El más grandote, el que hay que explorar más, el que tiene más acinos, el que tiene más ganglios, cuadrante superior externo, ¿sí? Es el que va a llegar hasta la axila. De ahí le continúa, el más pequeñito es el cuadrante inferior externo, y el tamaño del cuadrante superior interno es el que le continúa en tamaño. Entonces, para recordarles pues de que pues no nada más es la pura masa de la glándula, sino que hay que ir hasta buscar la axila. Y recuerden también, en este caso, aquí, recuerden que por lo general, el ser humano son dos glándulas mamarias, de izquierda. Pero como todos los órganos mamíferos y todos los seres humanos mamíferos, hay una cadena mamaria que va desde la axila hasta la ingle, ¿sí? Y en muchas ocasiones pueden tener glándulas supernumerarias y todas pueden ser cancerígenas. Entonces pueden tener una glándula en la axila, debajo de la glándula mamaria, abdomen o inclusive la ingle. Entonces, recordar pues que hay que revisar toda la cadena de la vía de la glándula mamaria. Y esto, así como en el cáncer cervicuterino que veíamos, desde el momento en que empieza la afectación por el virus del VPH, aquí tenemos más o menos la etapa evolutiva de la enfermedad, ¿sí? Donde tenemos más o menos 10, 12 años para el proceso de detección del cáncer. Entonces, más o menos en el proceso de 2 o 3 años tenemos las lesiones atípicas. A los 8 años ya tenemos lesiones de 1 centímetro, y a partir ya del crecimiento acelerado ya tenemos esas masas glandulares importantes, pero ya para esta etapa ya tenemos importante desarrollo y crecimiento y metástasis hacia diferentes ganglios. Les decía, como es el cuadrante superior externo el más grandote, en el que tiene más acinos, en el que tiene más conductos,
y en donde se tienen más ganglios, el cáncer se localiza en el 50% en ese cuadrante. Le continúa en orden de importancia dependiendo del tamaño, pues el cuadrante superior interno, que sigue en tamaño, el cuadrante inferior externo, el cuadrante inferior interno. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues esa más importante. El detalle dentro de esto, que la gran mayoría de los procesos cancerígenos de alteraciones no se da tanto en los vacinos, sino se da en los conductos, ¿sí? Y en los lóbulos, o en los que es en los vacinos, solamente un 10%. El 90% va a estar dado en los conductos de glandulares, principalmente. Entonces, dentro de ese proceso de alteraciones, decía, los conductos, el conducto ductal, es donde se va a llevar más importantemente la alteración atípica, y en los vacinos muchísimo menos. Pero tanto el ductal como el lobulillar, o sea, tanto conductos como vacinos, van a tener localizaciones en situs y procesos infiltrantes, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener carcinomas originados en los conductos mamarios, tanto infiltrantes como intraductales. Y los carcinomas originados en el lobulillo, tanto de tipo infiltrante como de tipo lobulillar en sí. Eso para que cuando vean la clasificación se le haga mucho más fácil. ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, véanse pues. Entre el 70 y el 80% de los casos de cáncer, les decía, que se da en los conductos, ¿sí? Dentro de estos va a ser el carcinoma, con algunos procesos no específicos de identificación, pero siempre va a ser ductal y intraductal. Y en el lobulillar, in situ e invasor. Y en el nivel del pezón son la enfermedad de Payet, dentro de estos que son no diferenciados, o el carcinoma de tipo intraductal a nivel del pezón. Esto es raro, pero con el proceso de alteraciones de infecciones, alteraciones de afectación constante del pezón, puede tener modificaciones importantes de esta clase y llegar a la enfermedad de Payet. Muchas veces, sobre todo cuando tienen muchos bebés, que le muerde mucho el pezón el bebé, que se infectan constantemente, que tienen infecciones repetitivas por abscesos secundarios a la mordedura, van modificando la piel y se va haciendo la enfermedad de Payet con la plasia del conducto del pezón. Ahí no hay problema, ¿verdad? Entonces, los factores de riesgo. O sea, nada por el simple hecho de ser mujeres tienen riesgo. Pues. O sea, de 100 mujeres, el 99.9% tiene cáncer en relación al hombre. O sea, si hay 1.1 de un hombre, el 99.99 va a tener cáncer. Entonces 100 veces más común en la mujer que en el hombre. ¿Sí? Por lo tanto, pues hay que buscarlo intencionadamente. Esa parte de hacer conciencia, de ponerse el moñito rosita y esa parte, a veces yo no estoy tanto de acuerdo, hay que hacer conciencia voluntaria, ¿no? Si le pongo nada más el moñito, muchas veces parece adorno y nadie sabe por qué traigo el moñito. Si me pongo la camisa rosada, pues parecieran que todas las rositas, pero a veces no se hace conciencia. Hay que realmente transmitir, hay que educar y hay que hacer sobre todo educación de la autopercepción, que es lo más importante. Entonces, otro factor de riesgo, veíamos como el cáncer de ovario, que son
inicio temprano de la menstruación, tardar muchísimo más en el proceso de la menopausia. De más periodos de ciclo ovulatorio tenga, más problemas para el cáncer mamario. Así como lo vemos en el cáncer de ovario, son igual dependientes de estrógenos, igual tiene el proceso de entre más menstruación, más riesgo. El uso que le hablábamos igual de anticonceptivos orales, entre más tiempo se use el anticonceptivo, muchísimo mayor riesgo también para el cáncer mamario. El alcohol, esto que les gusta el alcohol, a veces los problemas sociales, pero de repente hay quienes toman en fiesta, no soy alcohólico, dicen, pero la fiesta cada fin de semana, y cada fin de semana se pone un café o hasta atrás, pues entonces hay que considerar realmente a qué consideramos alcoholismo y cuál es un alcoholismo social. Pero el consumo excesivo de cualquier tipo de alcohol es. El alcohol es alcohol, desde la cerveza al tepache, hasta el mezcal que quieran tomar. Y esto es muy importante dentro del proceso de la génesis del tumor. El proceso genético, sobre todo con los marcadores del crecimiento de los genes en la mutación genética del BRCA1 y el BRCA2, que son los dos procesos de la mutación en el cromosoma 13 y 17, que van a tener ahí gran proceso de crecimiento y desarrollo para el proceso de cáncer. Entonces, es completamente de proceso de transmisión genética, en donde si la mamá, la abuela, la tía tienen cáncer mamario, hay que buscar intencionadamente entonces los marcadores tumorales, porque tienen el alto índice de padecer cáncer mamario. Estos de acá ya son menos importantes. Cualquiera dentro del proceso de raza, sexo, ocupación y todo lo demás es relativo. No hay una indicación, es así como meter el proceso. Pero lo que sí tiene importancia es el proceso genético. Dentro de la densidad, por factores de que se van a poner algún proceso de tejido dentro de la glándula mamaria, en algunos casos han visto como factores de riesgo, en algunos casos no se han podido demostrar. El hecho de ponerse prótesis, procesos de conceptos glandulares, no se ha demostrado al 100% que sean factor de riesgo. Y esto también es importante, la radiación. Hacerse radiaciones en edades tempranas condiciona un alto índice para el proceso de metagénesis en el proceso celular, que va a condicionar igual muchos problemas de alteraciones celulares. Este factor de riesgo, pero asociado con el proceso hereditario. Por ejemplo, tengo la presencia de factores de riesgo de la herencia. Si tengo cáncer de mama en familiar de primer grado, hija, mamá, la mamá tiene, la hija tiene pues el riesgo inminente del cáncer. Si además de eso, por vía paterna, tiene dos familiares con cáncer de mama, tiene el doble de proceso para padecer en más temprana edad el cáncer. Si además de eso tiene algún familiar menor de 50 años que le diagnosticaron cáncer de ovario, tiene un factor de riesgo importante para el cáncer de mama. Si tiene el antecedente de familiares con otro cáncer, como problemas de cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de tiroides, tiene el factor de riesgo de cáncer.
Y aquí no sé por qué, pero los judíos tienen mucho cáncer de mama, entonces ya simplemente por el hecho de ser judío dicen, tú tienes factor de riesgo para, y vengo de una familia judía, ya tengo el factor de riesgo para el cáncer de mama. Entonces, ¿a quiénes le vamos a hacer tamizaje con la mamografía? Recuerde, la primera mamografía que se puede hacer a la edad son a los 35 años. Sola en el proceso de esos factores de riesgo que veíamos, que si tiene uno o dos familiares, vía directa, si tienen cáncer, entonces podemos iniciar haciéndole un tamizaje a los 35 años. Pero lo normal, lo ideal que se inicie el tamizaje es a los 40 años y puede ser ya a partir de los 40 en forma anual, haciendo el tamizaje en todas las mujeres con o sin factor de riesgo. ¿Sí? Ahora, en mujeres que tienen la certeza pues de que tienen el gen, el PR, entonces debemos de hacerlo, les repito, a los 35 años. Y muy tempranamente a los 30 años. Muy tempranamente si tenemos el hecho de que tenemos la certeza de esa mutación genética con el PRCA1 o 2. Pero nunca antes de los 25. ¿Sí? Nunca vamos a iniciar un tamizaje con mamografía antes de los 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como se somete a un proceso de radiación en la glándula mamaria, si no tenía el cáncer, nosotros se lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay dudas? Dentro de ese mismo proceso de tamizaje, vamos a hacer pues a mujeres con riesgo a lo largo de su vida, ya sea igual o menor a 20% del cáncer con base a la historia familiar. Le decía, siempre tenemos que tomar en cuenta nuestro proceso clínico buscando el antecedente de la patología mamaria en los familiares de vía directa. Entonces, si tenemos esto en vía directa, decía, tanto el BR, sea 1, 2, y lo tenemos con esa vía directa con mutación mutágena, desde los 35 años ya podemos estar haciendo tamizaje año con año con nuestras pacientes para darle seguimiento. ¿Sí? Y también en mujeres con madres o hermanas con cáncer de la periodomenopausia. Entonces, todas estas son factores para hacer tamizaje. ¿Ya? Ahora, cuando ya tenemos el proceso de búsqueda del cáncer, cuando ya vamos dentro de esa autoexploración que hicieron, detectaron la bolita, hicieron el tamizaje de la ultrasonido, que vamos a ver ultrasonido, y de la mastografía, ¿cuáles son lo que vamos a encontrar en este proceso cancerígeno? Porque podemos encontrar la bolita que es benigna. ¿Sí? Es el tumor que es palpable, pero de consistencia dura, no doloroso, con escasos desplazamientos y bordes irregulares. Entonces, un quiste, un fibroadenoma, va a estar de consistencia dura, también no va a ser doloroso, pero sí hay desplazamiento y no hay bordes irregulares. En cambio, en el cáncer no hay desplazamiento y sí hay bordes irregulares. ¿Sí?
lo general, dependiendo también el tamaño, podemos encontrar ese ganglio centinela que se encuentra casi siempre en el proceso axilar y nos va a dar pues que cuando hay un ganglio centinela ya este tumor llegó pues a ese proceso ganglionar y ya estamos en un estadio no 1, sino estadio 2 o estadio 3. Por el proceso, dependiendo también en dónde estés localizado el tumor, que acá siempre son los conductos, vamos a provocar o se va a provocar ese edema de la piel y al hincharse la piel es lo que le da la característica de esa piel porosa que se ven completamente los huequitos del poro sudorípero y es lo que se le llama piel naranja, esa huequito de naranja pues como está con esos huequitos y inflamados y da esa característica de la piel en el que está localizado. Como este tumor va a retraer la piel, dicen que todo pezón apunta donde está el tumor. Entonces, cuando tenemos esa piel inflamada, empieza la retracción del pezón y el pezón se cala hasta donde está el proceso inflamatorio y entonces el pezón apunta donde está la piel. ¿Sí? Y esa es la retracción del pezón. Puede, no siempre, haber ulceración de la piel y puede haber descamación a nivel del pezón o de la areola por el proceso inflamatorio, después viene una descamación. Y puede haber secreción sanguinolenta por el pezón, dependiendo, les repito, del tamaño. Si tenemos un tumor apenas de 1 centímetro, va a ser muy difícil que saque calor. Si tenemos un tumor de 2 o 3 centímetros, es muy probable que esté sacando procesos de secreciones. Dentro del proceso de sospecha, si ya tenemos en nuestra mastografía, nos reporta un BIRAT de 4 o 5. Todo este BIRAT 4 o 5 tenemos de antemano toda lesión ya después de 3 hay que biopsiar. Entonces estos 4 o 5 estamos obligados a hacer la biopsia y si tenemos la sospecha que se incrementa con los problemas que ya veíamos, el problema del cáncer en la familia y los antecedentes de la misma paciente que ha tenido procesos de alteraciones atípicas en la glándula mamaria, pues lógicamente estamos sospechando muchísimo más de un proceso cancerígeno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Primero, pues, con la sospecha del laboratorio, con la vía directa de los familiares, viendo los signos y síntomas sugerentes de la patología mamaria, buscando intencionadamente todos los factores de riesgo y explorando a nuestra paciente. Ya tenemos toda esta parte. ¿Qué le tenemos que hacer además? Pues vamos a buscar dentro de estos los criterios del cáncer hereditario para el proceso mamario. Entonces, tenemos que ver si hubo un cáncer mamario en la familia, ya sea igual o menos de los 40 años. Si se diagnosticó cáncer de mama o ovario en el mismo persona en la cual se le hizo este caso. Si hubo 2 o más casos de cáncer de mamas en esa familia a menores de 50 años. Si hubo casos de cáncer menor de 50 años forma bilateral o en la familia sea de mamá y 3 casos de cáncer ovario en cualquiera de los familiares de primer y segundo grado y en el caso pues de
2 casos de cáncer de ovario en familias de primero y segundo grado. Todo esto tenemos que buscarlo intencionadamente en el proceso de nuestra historia clínica para, con eso tenemos así como la certeza de que nos va a salir positivo todo el proceso. ¿Qué vamos a hacer entonces? El estudio de imagen. El estudio de imagen, mastografía. ¿A quiénes le vamos a hacer mastografía? Si tenemos el completo, decir que sí tenemos los antecedentes de 2 familiares, de un familiar menor de 40, mayor de 50, 2 o 3 procesos de cáncer, a las pacientes con mastografía, mínimo si ya tenemos el proceso de la bolita y tiene 30 años, le hacemos mastografía. Tiene 24 años, lo siento, no le podemos hacer mastografía. ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? Ultrasonido mamario. ¿Ya? A esta paciente de 30 años, ¿se le hace ultrasonido? Sí, se le hace ultrasonido y se le hace mastografía. ¿Sí? Y con aguja dirigida, ya sea con aguja fina o con aguja gruesa, se le hace la toma de biopsia. ¿Sí? Y podemos hacer los marcadores tumorales, sea 125 o sea 119, y los biotipos, sobre todo también para el proceso de determinación genética. La biopsia pues nos va a mandar el estudio histopatológico y nos va a hacer el diagnóstico definitivo, pues es la toma de biopsia con el resultado histopatológico. Ese es el diagnóstico definitivo que vamos a tener. Podemos hacer estudios complementarios para buscar el proceso que son, recuerden que va a ser quirúrgico y además con metástasis a otro lado, entonces tenemos que hacer bioenzimática, tiempo de población, pruebas funcionales hepáticas, resonancia magnética para la estadificación del tumor. ¿Qué nos reporta la mammo o la mastografía? Nos reporta principalmente 5 categorías. Hay quienes en algunos reportan categoría 6. Pueden encontrar en algunos, dependiendo el privado del laboratorio. La gran mayoría está en categoría 5. Hay algunos que pueden encontrar para categoría 6. Entonces, categoría 0 no es diferenciado, necesita una evaluación adicional por imagen. Cuando nos reporten categoría 0, significa que no lo pudo diferenciar el proceso de interpretación del virus. Entonces hay que buscar, ya sea el ultrasonido, hay que volver a repetir el estudio o, en el caso necesario, poder biopsiar a esa persona. El 0 no significa que esté bien, ¿sí? Sino que tiene problemas y hay que volver a repetir. Cuando nos reporten categoría 1, ahí estamos 100% seguros que es un examen normal, ¿sí? Cuando nos reporten categoría 2 es porque hallamos algún proceso tumoral benigno, quistes, fibroma o fibroadenomas. En la categoría 3 son procesos probablemente benignos que hay que darle seguimiento con intervalo mínimo de cada 6 meses. En la categoría 4 y 5 ya tenemos una alta sospecha diagnóstica con alteraciones importantes en el proceso de la mastografía. Por lo tanto, a estos es obligatorio biopsiar. ¿Me ayudas?
Me repito, ¿cómo vamos a estudiar a esta glándula cuando nos mandan el virus o nos mandan las imágenes? Primero, en nuestro cuadrante. Recuerden pues que se va hacia todas las filas de la glándula mamaria, pero se extiende hacia la axila, ¿sí? En la forma de un plano de tipo sagital, vamos a tener el plano retro areolar, el plano superficial, el plano medio y el plano profundo, que es cuando vamos a ver la imagen de forma sagital, cuando la ponen así, la vemos de este lado. Y para estudiarla, de acuerdo a las manecillas del reloj, 12, 6 de la tarde, 3 de la tarde, 9 de la noche, y entonces tenemos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 10, 11. En este proceso de las manecillas del reloj para tratar de decir a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, en donde está localizado el proceso tumoral. Si lo tenemos aquí, decimos cuadrante, pero está tanto el cuadrante interno como interno inferior, entonces a las 6 de la tarde cuadrante superior inferior, externo o interno. Y dentro del proceso también lo podemos ver dentro del proceso retro, lo que es el plano primario, el primario y el posterior. Podemos decir A, B o C, ¿sí? En donde está localizado esa masa. ¿Cómo lo vamos a determinar o cómo vamos a ver las diferentes características? Las podemos encontrar redondas, globulares, ovales, irregulares, circunscritos, ocultos, microlobulados, espiculados o porosos. Todas esas formas como las podemos describir cuando vemos la mastografía. Además, vamos a encontrar estas características de lesiones también superficiales o adjuntas con el proceso nodular. A nivel de piel podemos encontrar las vasculares, las globulares, las bandas, y podemos encontrar también en procesos del tejido algunas cosas características indiferenciadas, pleomórficas dentro de este contexto. Entonces, en la mastografía podemos encontrar todas estas características de esas lesiones. Y así es como vemos la mastografía. ¿Sí? Y a veces no nos mandan nada más que el puro contenido, los dos, y la mandan a la UNEM porque no tienen dinero, y la UNEM, el doctor, nada más le dice, pues ahí están sus fotos. Entonces, tenemos el nódulo único aquí, pero tenemos densidad importante dentro de esa glándula mamaria con otros procesos nodulares en diferentes partes, sobre todo con un proceso de retracción del pezón, ¿sí? Pero aquí tenemos una masa más grandota dentro de esa glándula mamaria. Entonces, ya tenemos ahí, ¿qué sería? Un VIR 0, un VIR 1, un VIR 2, un VIR 3, un VIR 4, un VIR 5. ¿Cuál sería aquel? 4. Pero es nodular, es limitada, no está irregular. Acuérdense cómo se veían las bolsas que vamos a ver acá. Bordes nítidos, presencia de halo de seguridad que tiene ahí. Entonces, una lesión benigna es un VIR 2. ¿Sí? En cambio, véanse acá, donde se logra ver acá. Patrón irregular, difuso, completamente alterado dentro del patrón muscular. Entonces tenemos ya estelas, estas de tipo articuladas, que van a ver aquí, ¿sí? Y el masa completamente
solidificada en este borde irregular. Entonces, aquí ya tenemos un bit 4, ¿sí? Pues ya hay que hacer biopsia de eso, ¿sí? Ya tenemos ahí de allá, sobre todo de abajo, como se ve las alteraciones de tipo glandular en toda la gama. Les decía que en algunos casos esto, el BIR6, se lo pongo aquí. Entonces, ya en el BIR6 prácticamente está confirmado y definitivo el proceso, pero digo hasta el BIR5 y tenemos la sospecha del proceso. Entonces, les decía, todos los BIR, del 4 y 5, es una obligación, es necesario biopsiar. En el caso de cuando se hace la biopsia, es importante dentro de eso, a través de la aguja, el uso de colorantes para ver la captación de colorantes, y dentro de eso se hace la siguiente mamografía y ver la determinación si se infiltra el colorante dentro del proceso celular. Ahora, el ultrasonido. A todas las menores de 30 años hay que hacer ultrasonido, ¿sí? Les decía pues que es la mastografía después de los 40 es cada año, entre los 30 a los 40 en caso de que sea muy necesario. Entonces, y las menores de 25 absolutamente no hacemos. Entonces, de ahí para abajo, a todas esas le podemos hacer la ultrasonografía. Y dentro de eso lo que vamos a ver pues lesiones sospechosas dentro de la ausencia de esas lesiones que nos va a marcar principalmente el ultrasonido. ¿A quiénes le vamos a hacer resonancias? Pues todas esas que ya son candidatas y que se diagnosticó el cáncer, hay que hacer la resonancia o la tomografía para la estadificación del tumor, en donde vamos a valorar pues si tiene o no tiene dentro de ese proceso la metástasis al cáncer. Además que se le hace también la tomografía tanto de la mama como de vía hepática y vía renal. Dentro de este proceso de búsqueda para el diagnóstico del cáncer, les decía que el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con biopsia. Y la biopsia se puede hacer con aguja fina y con aguja gruesa, ¿sí? Entonces, a veces podemos tener fracaso dentro de la aguja fina o la aguja gruesa, entonces a veces hay que hacer una toma directa de biopsia. Es raro, pero podemos hacer tomas directas de biopsia. Y esto es la estadificación del tumor, desde un tumor categoría 1, T1, N0, N0, hasta cuando tenemos un tumor metastásico con un tumor 4 con N3, N4, y hay metástasis pues en ese proceso, ¿sí? Entonces se va a clasificar, este sí se clasifica NM, ¿sí? Y 4 etapas, etapa 1, etapa 4. Y tanto la etapa 1 como etapa 2, su tumor es de 2 centímetros. Etapa 3 en adelante ya son mayor a 5 centímetros. La diferencia entre la etapa 1 y la etapa 2, aquí no está fijo y aquí ya está fijo a las paredes, ¿sí? Y aquí lógicamente ya hay discriminación. El tratamiento de esto es quirúrgico. El tratamiento, dependiendo pues el proceso, va a responder muy bien a cirugía. Esta te la pongo porque, por ejemplo, en etapa 1
Aquí es móvil, ¿sí? Se desplaza. Estar localizado se puede desplazar. En la etapa 2 ya está fijo, ya no se desplaza. Y en la etapa ya 3 y 4, lógicamente ya hay metástasis y ganglios regionales centinela, la clavícula, axila, etc. Y pues dentro de esto lo que le decía, aquí en la etapa 2 se fija ya viene el tratamiento, ya no hay problemas para poder rechazar esta edición. Por lo tanto, les repito, el tratamiento de lesión etapa 1, 2, cirugía. ¿Sí? Se puede combinar después cirugía, radio, quimio, hormonoterapia o algunos fármacos que también son procesos inhibidores sobre el proceso de disminución del tamaño del cáncer. Entonces, en etapa 1, mastectomía simple más radioterapia. Mastectomía radical más disección completa de todo ganglio axilar. Etapa 3, tumorotomía, nada más simple, tomar el tumor. Radioterapia, quimioterapia, mastectomía radical. Etapa 4, una quimio solamente. En el caso de la radio puede ser externa o interna, dependiendo pues de que se encuentre la masa tumoral. En el caso de la quimioterapia puede ser dentro del proceso de quimioterapia regional, dependiendo igual la característica y el procedimiento de la radioterapia o la quimioterapia. Algunos anticuerpos dirigidos contra específicamente marcadores tumorales y dentro de la iniciación del proceso cancerígeno, principalmente ese trastuzumab, que es dentro de estos anticuerpos, es sumamente caro, muy caro, un frasco, si no más recuerdo, vale como 200 pesos. Entonces, muy caro. Así como prefiero morirme de cáncer que comprar. Como que entonces ya no está mal. Y la hormonoterapia, cuando el cáncer es derivado principalmente de estrógenos o progesteronas, que son muy sensibles a ellos, el tamoxifeno o los inhibidores de la aromatasa, también pueden reducir disminuyendo importantemente. No sé qué razón, pero ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?